Mucho gusto. Nosotros vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es cuando se impone una violencia en algún integrante de la familia que pudiera ser física, psicológica o sexual, mencionando solo estas que son las más comunes. El psicológico son las amenazas de daño físicos, secuestro de familiares, abandono o retiro del sustento económico. También pudiera ser la intimidación por medio de miradas, acciones o gestos. El físico son los golpes directos al cuerpo de la otra persona, ya sean patadas, bofetadas o se puede utilizar algún objeto para golpearla. El sexual es forzar a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y el acoso sexual también entra en este tipo de maltrato. La violencia intrafamiliar afecta al 55% de la población femenina, que se podría presentar en 6 de cada 10 hogares, pero el 45% de la población masculina también sufre la violencia intrafamiliar, que son en 4 de cada 10 hogares. Es muy difícil que una familia afectada que no pide ayuda pueda involucrarse en un proceso de transformación. Es muy importante que la persona violenta identifique cuál es el problema que le molesta y que lo lleva a ser violento con la otra persona. Lamentablemente, el 99% de los casos quedan impunes. Nos encontramos con la licenciada en Derecho Amanda Leticia Cerecero Arisco, especialista en materia familiar. Vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar desde el punto de vista legal. Iniciamos. Hola, licenciada Amanda. Díganos, ¿cómo se define la violencia intrafamiliar legalmente? Legalmente, el Código Civil nos establece la figura jurídica de violencia familiar. Intrafamiliar es un método que se utiliza más que nada en cuestiones psicológicas. Y nuestra legislación vigente nos define la violencia como cualquier conducta o acto reiterado, abusivo, de poder u omisión encaminado a controlar, someter o violentar a una persona, existiendo algún grado de parentesco, ¿sí? Ya sea por afinidad, consanguíneo, o bien que exista alguna relación de matrimonio o concubinato. Sabemos que hay varios tipos de violencia familiar. Los más conocidos son físico, sexual y psicológico. ¿Hay otro tipo de violencia? Legalmente existen otras dos figuras de violencia. También existe la violencia patrimonial y existe la violencia económica. Estas dos las engloba el apartado de violencia familiar. Okay. ¿Y como cuántos casos de materia familiar ha manejado usted? Pues desde los inicios de mi carrera me he especializado en esta materia, así que no te podría cuantificar la cantidad de asuntos de esta índole que se han manejado, pero sí son bastantes, son numerosos. ¿Y con cuánta frecuencia llegan este tipo de casos al despacho? Pues estamos hablando de que si no es a diario, de perdido alrededor de 1 o 2 cada tercer día. Muy bien. ¿Y usted, con respecto a la violencia, a quién considera usted a la persona más afectada, que se afecta más en un asunto en materia familiar? Pues en el núcleo familiar yo pienso que después de la víctima directa, que puede ser alguno de los cónyuges, los más afectados serían los menores. Son los más sujetos a violencia. ¿Y qué derechos son más afectados en la persona violentada? Existen muchos derechos que son violentados, como te comento. Ya lo hablamos, hay varios tipos de violencia. Puede ser la psicológica. En este tipo de violencia se pueden afectar los derechos a la expresión de una persona, que son fundamentales dentro de la Constitución mexicana. Dentro de la económica se pueden violentar los derechos a que la víctima maneje directamente su economía, ¿verdad? Y en la patrimonial, pues ya estamos hablando de que se afectan los bienes de la persona.
Entonces, son muchísimos los derechos que se pueden violentar. Ok. Y desde el ámbito legal, ¿cómo podríamos combatir esta problemática? Desde el ámbito legal, pues obviamente cuando una persona víctima de violencia llega a pedir asesoría o a pedir ayuda, quizás puede ser porque ya pasó muchísimos años sufriendo esta problemática dentro del núcleo familiar. Entonces, desde el marco jurídico, yo pienso que hay que implementar leyes un poco más rígidas en cuanto a este tipo de delitos, ¿verdad? Porque engloban muchísimas cosas, o sea, lesiones, puede haber homicidios por cuestiones de violencia familiar, se lesionan muchísimos intereses jurídicos, sobre todo de los menores, que es un grupo muy vulnerable. Entonces, hay que concientizar más que nada a la ciudadanía, impartirles talleres, impartirles cultura sobre la violencia. Hay que informar a las mujeres, a los niños, a los hombres, de que la violencia no nada más es de que llegue la persona y te golpee y ya estás violentado, o de que te grite o te hable con una mala palabra y ya estás violentado. No, hay muchísimos tipos de violencia. Desde el momento en el que el marido le controla la economía a la esposa en cuestión de pensión alimenticia, desde ahí ya está violentando un derecho. Entonces hay que culturizar en este tema a la ciudadanía, más que nada. Pienso que desde ahí se puede erradicar más pronto esta problemática. Ok, bueno, muchas gracias por la información que nos acaba de brindar. Que tenga un excelente día. Hasta luego. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. Me encuentro con una víctima de maltrato intrafamiliar. Por motivos de seguridad no se mostrará su identidad. ¿Nos podrías contar tu testimonio como víctima de violencia? Con mi esposa, cuando pues empezó a cambiar de carácter ella, tan es así que de repente había ocasiones de que me golpeaba, me aventaba cosas, ofensas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya hasta que llegó un momento en que ya pues, tanto ni uno ni otro nos aguantábamos, todo empezaba por ella, ¿verdad? Al grado de que pues tuve que solicitar asesoría jurídica para que cambiaran mi estilo de vida. Hubo muchas ofensas, maltrato físico, violencia moral, violencia física, y pues tuve que acudir ante un abogado para que me arreglara mi asunto. ¿Cuándo te diste cuenta de que estaba siendo violentado? Sí. Yo me empecé a dar cuenta ya cuando ella empezó a cambiar su carácter, con nosotros, con nuestra familia, y pues, específicamente conmigo. Empezó a cambiar de carácter, y fue donde se empezó a dar lo que viene siendo la violencia, ¿verdad? A partir de que cambió su carácter, pues sí, ya la relación ya no fue la misma. Y como te digo, pues tuve que acudir ante una asesoría jurídica pues para arreglar los problemas, ¿verdad? ¿Cómo confrontaste esta situación? Sí, pues por las amistades que teníamos algunas en común, pues ya me hicieron saber que nuestra relación ya estaba mal, al grado de que pues bueno, tuve que pedir asesoría jurídica, atención psicológica inclusive, y pues obviamente todo eso lo hacía ella, también haciéndome pensar que pues del error era yo. Y pues tuve que acudir ante la asesoría para arreglar, no queriendo pues afectaba a mi familia, ¿verdad? Y obviamente pues uno lo que menos quiere es que se desintegre el núcleo familiar, y pues ahorita ya me encuentro en esta situación para solicitando apoyo tanto psicológico como asesoría jurídica. Muchas gracias por su testimonio.
Hola, me encuentro con la licenciada en Psicología, Patricia Navarro López, especialista en relaciones familiares. Ella nos dará a conocer las razones por las cuales hay violencia en la familia y quiénes son las personas más afectadas. Hola, Pati, ¿cómo estás? Muy bien, Leti, muchas gracias. ¿Cómo se define la violencia intrafamiliar desde el aspecto psicológico? Mira, desde el aspecto psicológico se puede definir lo que es la violencia intrafamiliar como la violencia que se vive dentro del hogar. Para que se defina como violencia intrafamiliar también, tanto como el agresor y la víctima o las víctimas tienen que vivir dentro del mismo domicilio. En caso de que haya una relación de pareja, a lo mejor en unión libre o a lo mejor en alguna pareja extemporánea, ya llevaría otro tipo de nombre. Pero pues en este caso nos vamos a enfocar en lo que es la violencia intrafamiliar, en lo que es la familia que vive dentro del mismo hogar. ¿Quiénes son las personas más afectadas en la violencia intrafamiliar? Mira, yo creo que en esta sociedad mexicana creo que es muy común ver como víctimas a lo que es la mujer y a los hijos, en caso de que hubiera hijos dentro del matrimonio o dentro de la relación conyugal. Pero no dejemos nunca de lado lo que es a la persona en general, o sea, tanto como hombres, mujeres, niños, ancianos, que siempre todos podemos llegar a ser víctimas de violencia intrafamiliar, pero tal vez lo más común que nosotros podemos ver en la sociedad son las mujeres y los niños. ¿Qué tipo de evaluaciones se le hacen a las víctimas? Mira, para evaluar lo que es la violencia se pueden aplicar diferentes tests, como es el test de Bender, el test de la persona bajo la lluvia, el HTP, el test de Rocha. Hay un sinfín de tests que nos pueden ayudar a facilitar lo que es la evaluación y el diagnóstico de una persona que sufre violencia intrafamiliar. La persona violentada, ¿qué área es la que se ve más afectada? Se ve más afectada en el caso de que sea un niño, podría ser lo que son las relaciones socioafectivas y las relaciones educativas, ya que los más pequeñitos siempre se van como que a lo mejor aislando de las demás personas, van teniendo menos amigos, y ya si son un poquito más grandes, están en la escuela, en la primaria o hasta en prepa, pueden bajar mucho lo que son su nivel académico. Al igual también, como te comento, las relaciones sociales puede a lo mejor lo que es aislarse y provocarle a lo mejor hasta un tipo de problema. Ya podría ser a lo mejor de hablar de otro tema, como es el bullying, en el aspecto de cuando ya te vas cerrando de lo que es el resto de las personas. La violencia afecta en el área laboral, también lo dices, pero ya sea la víctima y el agresor, ¿cómo les afecta? Mira, se ve afectada en lo que es el área laboral, cuando, por ejemplo, en la víctima, si es una mujer o es un hombre que está siendo la víctima, se ve afectada porque sus defensas bajan, ya sea biológicamente, y eso puede provocarle a lo mejor una enfermedad. También puede ser lo que es que su ansiedad suba, su depresión suba, su motivación y su autoestima bajen. Eso puede afectarle mucho también en lo que es su atención hacia su trabajo, ¿verdad? Y provocarle una baja en producción en el aspecto laboral, y eso puede ocasionarle hasta un despido o hasta alguna, ¿cómo se le llama? Alguna justificación para que se le suspenda. Y en el caso del agresor, como ya tienen una situación agresiva en casa, un problema en casa, se lo llevan regularmente al trabajo, y a veces ya es tanto la tensión, la ansiedad, su agresividad, que no lo manejan o no lo canalizan de alguna manera correcta, que puede llegar también a agredir hasta algún compañero de trabajo, o hasta que puedan descuidarse también dentro de su trabajo y pueda dañarlo tanto como a él como al resto de sus compañeros. ¿Y cuáles son algunos motivos que tienen los agresores? Pues mira, los motivos más comunes pueden ser lo que es la mala canalización de su ira, la mala canalización del enojo que tenemos regularmente, porque pues, como tú sabes, las personas pues siempre nos semejamos, no somos humanos, somos seres humanos, y siempre vamos a tener algún problema, algún enojo, alguna situación, hasta puede ser de algún duelo que nos pueda afectar en el aspecto emocional, que nos pueda a descanalizar a lo mejor la manera en la cual tú acomodas tu enojo, cómo tú desquitas tu enojo, cómo tú lo sacas. También es cuando una persona no puede canalizar bien su enojo o su ira,
también no puede resolver problemas de una manera correcta. Eso puede también afectarle y puede ser uno de los motivos en los cuales puede ser más agresivo. Víctimas se quedan con sus agresores. Mira, el mayor motivo por el cual las víctimas se quedan con sus agresores es por lo que nosotros llamamos la codependencia. La codependencia es cuando una persona depende del otro, no importa el sexo, ya sea el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre. En este caso es cuando, pues, por ejemplo, la mujer, cuando se desvaloriza mucho ella misma, cuando tiene muy baja autoestima, cuando cree que no puede salir adelante por sí sola, o al contrario, en el hombre, cree que la mujer lleva siempre la batuta de la relación, de la familia, y se siente a lo mejor poca cosa si no está ella, o piensa que su mundo se va a acabar si no está ella. Regularmente muchas de las frases más conocidas es que ¿qué voy a hacer si él se va? No, ¿cómo los voy a mantener? ¿Qué les voy a dar de comer a mis hijos? Es la mayor de las frases más comunes que utilizan las mujeres que tienen codependencia. ¿Cuál es alguna recomendación que le puedes dar a las víctimas que sufren este acoso o maltrato? Pues mira, la recomendación principal es que se cuiden con gente especializada, en este caso pues con un psicólogo, con un terapeuta, que los puedan a lo mejor orientar para poder salir adelante, para que se den cuenta que su vida no termina ahí, que su vida debe de continuar y ser felices. O sea, el que tiene una vida por delante, tanto como para la víctima, para sus hijos, si es la madre o el padre, y que deben de salir adelante ya sea por ellos mismos y para sacar adelante a sus hijos, o en caso de no tenerlos, pues para continuar con su vida y ser mejores, ¿verdad? Ok, bueno, muchas gracias por regalarnos este tiempo y resolver nuestras dudas. Claro, para hacer. Hola, me encuentro con la licenciada Patricia. Soy psicología. Hola, me encuentro con la. Ay, ¿por qué se me olvidó? Ya lo había dicho bien. Bueno, esa parte no O la persona más afectada como la víctima a lo que es la mujer y los hijos. ¿Cuáles son algunos de los motivos? Ay, déjense. ¿Quieres ponerle vibrador, por favor? What does the fox say?